Buenas noches a todos. Agradezco que se hayan tomado interés por venir. Como saben, hoy es el último día de la semana. Llevamos una semana celebrando la arquitectura con muchos actos de distintas índoles. Y hoy ya nos toca cerrarla, ¿no? La cerramos con un ponente, un buen amigo y compañero en Madrid, en el Consejo Superior, y bueno, espero que es una suerte que esté con nosotros. Creo que es una persona importante. Yo lo denominaría, casi diría, un sabio, porque sabe comunicar muy bien y lo que comunica además tiene la inteligencia y la sabiduría de saberlo llevar a la práctica, ¿no? Bueno, yo le voy a contar un poco de José María Esquiaga. José María Esquiaga es doctor arquitecto por la Escuela de Madrid, licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. José María ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto urbano desde el inicio de su actividad profesional. En los últimos años ha centrado su interés académico y profesional en la investigación teórica, integración proyectual de las diversas escalas geográficas y sociales que conforman el territorio y la ciudad. Sus proyectos han sido el medio para la experimentación y la investigación sobre el proceso de creación del paisaje contemporáneo. Su perfil profesional aúna además experiencia docente y de gestión pública, habiendo desempeñado en este último campo diversas responsabilidades en el ámbito de la Comunidad de Madrid como director de Planeamiento y Urbanismo y en varias administraciones de dicha comunidad. El ámbito de actuación de su estudio profesional comprende las diversas escalas de la planificación y gestión urbanística, el planeamiento municipal y gestión de operaciones urbanas complejas, planificación estratégica, ordenación del territorio y proyectos de espacios urbanos concretos. En los últimos años, los proyectos de José María Esquiaga, Arquitectura, Sociedad y Territorio, han sido reconocidos con diversos premios nacionales e internacionales. Hacer una relación de la extensa actividad y reconocimientos y distinciones a su extensa carrera profesional nos llevaría mucho rato, que restaríamos a la conferencia, y por lo tanto me limitaré a nombrar algunos de ellos, como el Premio Nacional de Urbanismo o el Premio de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en distintas ediciones. Es profesor titular de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid desde 1995 y ha ejecutado como profesor invitado y ha ejercido como profesor invitado en un gran número de universidades en Europa, Latinoamérica y en Estados Unidos. Esperamos que disfruten de esta conferencia. Estoy seguro que vamos a aprender mucho. Gracias, María. Muchísimas gracias. ¿Funciona bien? Sí, pues muchas gracias, Vicente. Siempre los currículums son tanto más largos, ¿no? Cuanto más larga es la mochila, ¿no? que tiene a la espalda, ¿no? el responsable de esa biografía, ¿no? Es una satisfacción estar aquí en Las Palmas. He venido siempre, hace un minuto lo hablaba con nuestra amiga Elsa Guerra, que siempre con mucho placer, en las condiciones más diversas, desde jurado de tesis doctorales hasta jurado del concurso último, ¿no? del litoral, ¿no? pasando por los episodios más diversos, ¿no? Tengo también una experiencia agridulce en las islas, ¿no? con Lanzarote, ¿no? donde una y otra vez hemos intentado concluir el plan insular, ¿no? y una y otra vez nos hemos encontrado con una geometría política complejísima, ¿no? Mira que vengo de la península y de haber lidiado en Madrid con circunstancias muy complicadas, ¿no? pero realmente el escenario que se producía acá, ¿no? Pero aun con esas dificultades, ¿no? Creo que es muchísimo al final lo que debo a esta isla, a esta gran isla, ¿no? pero también a Lanzarote, ¿no? lo que ha significado de aprendizaje, lo que significa también de cura de humildad, el tener que una y otra vez aprender y replantearte lo que crees que ya conoces perfectamente, ¿no? Bueno, voy a hacer algo que fue un desafío que me planteó Vicente, porque tuve la oportunidad, y a lo mejor algunos de los aquí presentes me permitís el vosotros peninsular, el ustedes
canario, ¿no? En una mesa redonda en la que participé hace unos días, ¿no? Con otros colegas realmente muy brillantes, también organizada por el Colegio de Arquitectos, ¿no? En aquel momento planteábamos o planteé que hay toda una serie de desafíos de la ciudad, y lo planteé en términos de desafíos de la ciudad, ¿no? Y Vicente lanzó en aquel momento por así decir, el reto de decir, bueno, José María a través de su proyecto, de sus proyectos, va a intentar dar cuenta de cómo, a través de la actividad de un urbanista, de un arquitecto trabajando en esas escalas, ¿no? Se pueden dar respuesta a algunos de estos retos, ¿no? Hace un minuto también los periodistas me lo hacían la misma cuestión en relación con el plan del centro de Madrid, ¿no? En realidad, para los profesionales siempre un encargo es un reto, pero en gran medida, y veo aquí mucha gente joven, depende de la fortuna, del azar, de circunstancias que escapan a nuestro control, ¿no? No siempre tenemos la ocasión de poder hacer o de poder tener este encargo, ¿no? No siempre es posible hacer la rehabilitación de este castillo que tenemos enfrente, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? Lo que sí es seguro es que si uno tiene la oportunidad de afrontar esos retos, ¿no? Lo primero que yo diría es que debe intentarse asumir, es decir, debe asumirse el riesgo de afrontar esos retos y al mismo tiempo, de con humildad, intentar dar lo mejor, pero al mismo tiempo aprender del propio reto, que es lo que nos pasó en el caso del Plan de Madrid, ¿no? En el caso del Plan del Centro, que comentaré un poco después, ¿no? Se da la paradoja, y en esto hablábamos también, ¿no?, de que algunos de los retos uno vive, si tiene suficiente duración temporal para ir recordando, ¿no?, los episodios que va viviendo en este tipo de desafíos profesionales, ¿no?, se puede pasar de la crítica desde el exceso de vanguardismo, ¿no?, el planteamiento, a decir, bueno, pero si esto es lo que corresponde al sentido común, como muchas veces me están diciendo, digo, no saben lo que me alegra, que lo que hace 4 días, ¿no?, hace X años era audacia insensata, ¿no?, o una visión alejada no enraizada, no aterrizada a la realidad, parezca ahora el sentido común, ¿no? Ese es el cambio que quiero. Ese es el cambio que además queremos los arquitectos, ¿no? Yo creo que ya no estamos en el ámbito ni en el mundo de la obra individual, sino estamos construyendo realidades sociales complejas de las cuales somos parte de una corriente, ¿no? Y ahí tenemos un valor especial. Bueno, entonces voy a contar, y le he puesto este título, La ciudad que queremos, ¿no?, porque voy a intentar resolver ese desafío, ¿no? No siempre tenemos una respuesta en clave proyectual a los desafíos más importantes. Algunos de ellos nos sobrepasan de una manera muy clara, pero sí hay formas, y lo voy a intentar mostrar a través de proyectos reales, sin aburrir mucho contando en detalle todos estos proyectos, ¿no?, que ponen en conexión los problemas con la realidad, ¿no? Hay algunos problemas que son transversales, ¿no? Salud y estilo de vida, por ejemplo, ahora de moda por el COVID. Pero el día que consideremos, en fin, que hemos superado esta prueba que estamos ahora mismo viviendo tan traumática, ¿no?, nos daremos cuenta que hay otros desafíos, ¿no? El COVID nos ha puesto de manifiesto muchas realidades que estaban ahí y que en gran medida no estábamos percibiendo, ¿no? Por ejemplo, el valor de los vínculos espontáneos, ¿no? Esto que Richard Sennett hablaba, ¿no? La ciudad es aquel lugar donde uno casualmente puede encontrarse en la calle con otra persona, ¿no?, con un desconocido, y interactuar, y de ahí salir inclusive una posible síntesis creativa, ¿no? La ciudad del confinamiento, ¿no?, nos mostró que realmente la clave de la ciudad y la clave del espacio público era la gente, y que el espacio público sin la gente es asfalto, ¿no?, es realmente la ciudad muerta, ¿no?, porque estábamos recluidos, ¿no? Esta imagen me encanta de San Pablo, ¿no?, donde la mayor parte de las personas que vemos allí, ¿no?, en estas ventanas multicolores, ¿no?, están hablando por celular, por móvil, ¿no? Es decir, el aislamiento, además son individuos, es otro tema también interesante, ¿no?, aislados, ¿no?, otra idea también, individuos que aislados de la posibilidad del contacto directo viven vinculados, porque la ventana a la realidad, ¿no?, durante esta época tan dura que hemos vivido, ¿no?, era esta, ¿no? Aquí estos médicos están asomados a otras ventanas, ¿no?,
donde controlan en esta UCI, ¿no?, la evolución de los distintos pacientes, ¿no? Hemos vivido momentos muy, muy duros, ¿no?, y nos han mostrado principalmente varias cuestiones sobre las que voy a volver. El tema de la salud como el puesto de mando. Si no hay una solución, un tema del tema salud, no hay prácticamente casi ninguna expresión de lo social que tenga valor, ¿no? El tema de los vínculos de lo personal, ¿no? Esta imagen que recuerda al 11S, ¿no?, es al comienzo de la pandemia, ¿no? Esta mujer en Nueva York está colocando, ¿no?, el recuerdo de los parientes, ¿no? Pero la salud, para los que somos arquitectos, somos profesionales, etc., no es solo una cuestión teórica. La salud ha sido un tema y una preocupación constante a lo largo de la historia y una de las claves sobre las cuales se ha formado el urbanismo. Ahí es donde yo encontré, durante este momento de la pandemia, una línea y un hilo conductor muy interesante que además encontró un filón de sintonía, ¿no?, con la sensibilidad de la opinión pública en ese momento, ¿no? Les pongo esta imagen de Londres, del Londres de mediados del siglo XIX, en la época de las epidemias de cólera, ¿no?, cuando además surge la epidemiología moderna, ¿no?, y médicos insensatamente apartados de la academia, ¿no?, cuestionan la teoría de las miasmas y del contagio por vapores y tal, y llegan a la conclusión de que tiene que ser el agua, ¿no? Y si tiene que ser el agua, ¿por qué el agua?, ¿no? Y no sé por qué no me va atrás, perdón, aquí. Este es un grabado de la época, ¿no?, porque se toma el agua del mismo Támesis donde van los detritos, ¿no?, del conjunto de la ciudad, ¿no? En aquella época a Londres se la llamaba The Great Stink, el gran hedor, ¿no?, la ciudad que podía recordarnos a cualquier ciudad del tercer mundo, ¿no?, en los años 60, 70, etc., ¿no? La idea de la salud desde el punto de vista de la ciudad lleva a la idea de las infraestructuras y lleva a otra idea interesante que me gusta particularmente porque engancha con nuestro urbanismo. No es posible concebir infraestructuras si no se tiene una idea de anticipación a los problemas, de planificación, ¿no? Por eso, todos aquellos que dicen, no, la planificación es una cuestión burocrática, será la expresión jurídica o la expresión o el deterioro burocrático de la calidad del pensamiento planificador. Pero planificar es anticiparte a los problemas. No hay más que dos posibilidades, ¿no? O te anticipas o te arrollan los problemas, ¿no? Y las infraestructuras, Bethel Gates, que es este ingeniero que está ahí colocando la primera piedra, colocó un sistema de saneamiento en Londres que es hoy vigente, ¿no? Debemos mucho a la reflexión de la salud, ¿no? Por ejemplo, toda nuestra generación de arquitectos, incluso para los más jóvenes todavía, es importante lo que fue el movimiento moderno, ¿no? Y el movimiento moderno sabemos que surge de la reacción a esto, ¿no?, al hacinamiento, la conexión entre la tuberculosis y el hacinamiento, la mala ventilación, nos suena mucho esto ahora, ¿no?, las malas condiciones de soleamiento, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Cuando no hay cura para la tuberculosis, antes de que hubiera realmente un tratamiento, ¿no?, la tuberculosis se trata con arquitectura y surge el sanatorio, ¿no? Y el sanatorio revoluciona la arquitectura, ¿no? Como Beatriz Corominas ha expresado en un libro precioso, ¿no?, que se llama así, ¿no?, La arquitectura de los rayos X, una obra reciente, y plantea esta idea de que el sanatorio termina creando una tipología arquitectónica que es de la que todavía vivimos, ¿no?, donde la terraza, el sol, la luz, la ventilación, etcétera, toman el mando y organizan la ciudad. Pero claro, esta ya no es nuestra ciudad. La tuberculosis, afortunadamente, no es ahora mismo una enfermedad pandémica en los países del primer mundo. Para nosotros los problemas no son ya esos, los problemas son el aire que respiramos, el sedentarismo en el que vivimos, y ahí los urbanistas y ahí los arquitectos tenemos también un filón y un campo muy importante, ¿no? En primer lugar, el aire y la calidad del aire en el ámbito urbano en gran medida depende del tráfico y de los automóviles, son los grandes emisores de materias contaminantes en el ámbito de las ciudades, ¿no? Pero estos emisores dependen en gran medida de la manera en que las ciudades están organizadas, ¿no? Y por tanto, necesariamente, si se quiere conseguir calidad del aire, dices, bueno, ¿se prohíben los automóviles? Sí.
¿Y cómo se organiza, por ejemplo, en una isla como esta, digamos, la no utilización de los automóviles privados, ¿no? Incluso en Madrid. Podemos realizar el Madrid Central y ampliarlo, ¿no? Pero ¿cómo organizamos el ir y venir de las personas que viven en entornos donde no hay densidad suficiente como para hacer viable un transporte colectivo eficiente, ¿no? Porque están desperdigadas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una cuestión que también está en el orden del día ahora mismo, muy importante, que iremos tratando ahora, que es el tema de la densidad, el tema de qué modelo de ciudad. Es decir, ya no es una cuestión de aceptarla, no, es inevitable, no es inevitable. ONU Habitat ha tomado las riendas de decir no y lanzar el grito de que si la ciudad no son compactas en el futuro, despidámonos de una ciudad que puedan combatir eficientemente las emisiones de carbono, ser amigables en la línea del cambio climático. Sin ciudad compacta no es posible. Y en estas islas eso es un tema particularmente importante, ¿no? Ahora con el tema de la erupción, ¿no? en La Palma, claro, muchos periodistas preguntaban, bueno, ¿y esto se podía haber evitado? Pues mire, tal como está La Palma, realmente la dispersión, por un lado, ha reducido la tragedia. Imaginemos que estuviera un núcleo concentrado, ¿no? Y con una mayor densidad y que justamente que en su camino. Pero por otro lado, prácticamente plantea que ocurra lo que ocurra, siempre va a tener afección, ¿no? Ocurra lo que ocurra, porque sí hay la dispersión territorial, sí lo ve. Pero desde un punto de vista de otra naturaleza, realmente la dispersión territorial es justo lo contrario de la posibilidad de racionalizar, ¿no? Cuestiones que luego veremos tan importantes como la ciudad cercana, la movilidad sostenible, ¿no? Por tanto, este tema es bastante importante y además es importante porque en el momento en que las enfermedades infecciosas dejaron de ser relevantes en los ámbitos de la ciudad contemporánea, ¿no? Tomaron las riendas como causa de morbilidad más grave las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las enfermedades alergias, trastornos alimentarios, ¿no? Y todo ello son enfermedades del cuadro de lo que llamaríamos cuadro de vida, ¿no? Muy asociadas al sedentarismo principalmente en muchos de los casos, ¿no? La otra cuestión transversal es el cambio climático, ¿no? Que es una cuestión global, ¿no? Aquí me voy a limitar, estas imágenes las puse el otro día y repito un poco la idea, ¿no? Vemos Bombay, Venecia, Madrid, ¿no? O Málaga, ¿no? O las últimas en Luisiana, ¿no? Es un fenómeno universal que va muy asociado a la inestabilidad, digamos, del clima en el momento actual, ¿no? Y es muy curioso que ahora aceptamos normalmente la palabra cambio climático. Si alguno recuerda y bucea hacia atrás, ¿no? Al Gore y el panel de Naciones Unidas, cuando recibieron el premio Nobel, no lo llamaban cambio climático, sino calentamiento global, el global warming. Entonces, eso, algunos lobbies en el ámbito más negacionista, ¿no? Sugirieron que eso era aterrorizante y que había que cambiar ese concepto, que eso del calentamiento global parecía como que estábamos abocados, ¿no? a un infierno, ¿no? En la Tierra, ¿no? Y que había que hablar de cambio climático que era light, ¿no? Pero curiosamente ahora la palabra cambio climático evoca, ¿no? Y quizá la que parece suave es calentamiento global, ¿no? El cambio climático muestra la violencia de la naturaleza, ¿no? Y da lugar a expresiones como las del propio secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Cuando señalaba, ¿no? Que si se golpea la naturaleza te devuelve el golpe, se enfada y te devuelve el golpe, que estamos viviendo en ese punto. Otra cuestión, y ya vamos entrando en materia, es el tema de la inequidad. Claro, nuestras sociedades en gran medida, sobre todo las europeas, ¿no? Se sustentan sobre el concepto del bienestar y de una responsabilidad pública en asegurar el bienestar general, ¿no? En los bienes públicos, la provisión de bienes públicos. Y además el urbanismo y la arquitectura, muchos de los bienes públicos, que no son estrictamente servicios personales, ¿no? Tienen un soporte arquitectónico, hasta la salud, ¿no? Tiene un soporte en última instancia arquitectónico, ¿no? Pero muchos de los servicios públicos tienen una expresión porque son transportes, son zonas verdes, son equipamientos deportivos de diversa naturaleza, son equipamientos educativos, ¿no? Etcétera. La reflexión que surge de este planteamiento es que no solo en el tercer mundo, sino que también en el primer mundo, la fosa social, el abismo entre ricos y pobres, en lugar de estrecharse, se está ampliando, o la fosa se está haciendo más profunda, ¿no? Incluso en
Europa, digamos, socialdemócrata, ¿no? que surge de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y la propia configuración de la Unión Europea, ahora mismo es una realidad que se está produciendo un mayor contraste social. Esto es un gran problema de mucha naturaleza, porque sin cohesión social la ciudad no puede cumplir la función, esta función que decía Richard Sennett, no es ese lugar de encuentro, para nada, es un lugar de conflicto, como se pone de manifiesto y se está poniendo de manifiesto cada vez más en el ámbito, sobre todo cuando el conflicto tiene una expresión racial, ¿no? Es la gran preocupación que tienen ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Pero también en Francia y otros tantos lugares con ese problema, ¿no? O el desenganche, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? Cuando ayer publicaban, ¿no? Las cifras de pobreza, ¿no? En las notas de estos, por apoyarme en temas de inmediata actualidad, ¿no? Solo la provisión de bienes públicos hace que esa pobreza no sea un abismo, ¿no? Que realmente desenganche a una parte muy importante de la población. En su expresión arquitectónica ya no tenemos este tipo de problemas en Europa, pero cuando hablamos de regeneración urbana, claro, no es lo mismo hablar de regeneración urbana en la periferia informal de Las Palmas, que la hubo, no fueron favelas de esta violencia, pero la hubo, ¿no? Que en un barrio de protección oficial de los años 60 en las propias Las Palmas, Madrid o Barcelona, ¿no? En estos casos el abismo social es físico. En nuestros casos es más invisible, pero también bastante nítido, ¿no? Basta ver el mapa de los usos y de los precios del suelo en cualquier ciudad para ver que ese abismo existe, ¿no? Y aquí hacíamos el ensayo de ver en el caso de Madrid la relación de estándar por vivienda y de renta, y claro, es que es de cajón, ¿no? Además, luego coincidía en algunos momentos en los picos altos de la epidemia del COVID también se concentraba en algunos momentos en estos barrios, ¿no? Pero estos dos mapas, uno de ellos, este es el menor estándar de metros cuadrados por habitante y esto es menor renta por habitante, ¿no? Entonces, no es ningún... Lo que pasa es que ahora lo podemos afirmar científicamente, ¿no? Ya no se puede decir, no, esto es una afirmación ideológica, no, es una afirmación fáctica, es decir, es un hecho que realmente corresponde a menor calidad de la vivienda, menor renta o viceversa, ¿no? Es decir, que la renta es un tema súper importante y es una obviedad decir esto, pero me parece que en gran medida el urbanismo en los últimos tiempos lo ignora. Es como si sobrevolara angélicamente la realidad, ¿no? Sin mancharse ni contaminarse, ¿no? Sobre los hechos que realmente construyen la realidad misma. Y no me extraña que la mayor parte de la gente no le interese un ápice ese tipo de urbanismo, dado que no habla de su vida real, ni tiene una implicación en su vida real, ¿no? Sino solamente en una superestructura, en muchos casos, pues, jurídico-administrativa, ¿no? Pero no cercana a la propia realidad de la gente. Pongo aquí ya, empiezo con las alternativas, ¿no? Estos tres problemas son muy gordos y desde la arquitectura, aquí he visto los paneles, etcétera, se está planteando la responsabilidad de la arquitectura y la ciudad es muy grande. El cambio climático se va a dirimir, la batalla del cambio climático, decía el panel del cambio climático, se va a dirimir en las ciudades. Si se tiene éxito en las ciudades en la reducción de emisiones, se podrá tener una cierta estrategia exitosa de mitigación. Si no, no nos cabe más que adaptación, ¿no? Es decir, ser resilientes y empezar a preparar diques en las ciudades costeras, empezar a preparar sistemas de emergencia para las turbulencias climatológicas que estarán por venir y por multiplicarse, etcétera, resistir, ¿no? Pero no corregir el problema, ¿no? Con las gravísimas consecuencias que esto tiene, ¿no? Las ciudades son responsables casi del 80% de las emisiones. En Kioto el problema del cambio climático se planteó en clave industrial, en gran medida, ¿no? Como si fuera un problema de los emisores fueran las industrias. No, es en gran medida las ciudades, no solo las emisiones, sino que las ciudades están construidas de carbono, ¿no? Nuestros edificios están construidos en carbono, ¿no? Y esto es un tema, digamos, muy grave. Pero, tanto en ese tema como en el tema de la equidad, como en el tema de tal, creo que hay que tener esa visión estratégica, pero hay que actuar tácticamente. Esto, además, estamos los arquitectos siempre más cercanos de la táctica, ¿no? Estamos más cómodos, si se quiere, ¿no? Cuando podemos convertir pensamiento en proyectos, ¿no? Y eso es un poco de lo que se trata, ¿no? Proyectos que pueden, en algunos casos, son proyectos que
que implican transformaciones en el ámbito del pensamiento, de las personas, de las propias instituciones sociales. En otros casos son proyectos que se levantan, ¿no?, como este edificio tan hermoso, ¿no?, con piedra, hormigón y metal, ¿no? Lo que aquí afirmaba, y esto no voy a insistir ahora tanto, porque ya lo hablé el otro día, a lo mejor alguno me pudo escuchar, ¿no?, es que el sistema que tenemos ahora mismo regulatorio, no sé si me permitieran la expresión, diría que está por uvas, no está dando la respuesta a esta cuestión. Y si no está dando respuesta a esta cuestión, ¿a qué está dando respuesta? Pues a un sistema alambicado de protecciones medioambientales que son muy positivas, ¿no?, sin ninguna duda, es un elemento positivo, patrimoniales y en el sentido cultural, ¿no?, y ambientales, sin ninguna duda, y al tema obsesivo de la regulación de los derechos de propiedad, ¿no? Pero si estamos hablando de cambio climático, de inequidad social, etcétera, estamos hablando de movilidad sostenible, etcétera, y los derechos de propiedad son tan relevantes para esto, pues mi respuesta, después de muchísimos años dedicando al urbanismo, es que no tanto. Que no tanto. Que hay otros tantos sectores de la vida económica real que no están regulados ni diseñados a ese nivel, ¿no?, y que deberíamos elevar el punto de mirada, ¿no?, y empezar a plantear la acción desde otro tipo de... Voy a entrar aquí justamente en algunas de esas cuestiones. En el caso del Plan de Madrid Centro, ¿no?, que nos permitió ensayar de estas oportunidades de las que me refería al comienzo de la charla, ¿no?, en las que de pronto uno tiene la ocasión de tener un encargo, una encomienda que te pide innovar e investigar, ¿no?, y además con la posibilidad de reunir un elenco de profesionales de este tipo que no es fácil hacer y que realmente es muy difícil hacer desde otros ámbitos donde yo mismo me he desenvuelto, ¿no? En la universidad es difícil organizar equipos de este tipo, tener encomiendas de este estilo, ¿no?, que además enganchen con la realidad, ¿no? La investigación tiende a dispararse hacia lo que se llama ambientes o entornos más académicos, ¿no?, que están más alejados de, o solamente son informativos en relación con la realidad, ¿no? En este caso, el encargo era pensar innovativamente y plantear cambios. Es decir, es un proyecto, por tanto, para Madrid, pero un proyecto que no incluía solo la dimensión de un formato legislativo, un plan especial, por ejemplo, etcétera, o un plan estratégico, ¿no?, sino tenía que inventar la propia figura, ¿no? No es todo Madrid, es solo una parte, con 1 millón de habitantes, es el centro, ¿no?, que es un Madrid de siempre, porque este centro de Madrid en los años 40 tenía ya 1 millón de habitantes. Claro, no existía el resto de Madrid, donde se suman otros 2 y pico. El centro de Madrid es en gran medida el corazón económico de la ciudad, el corazón turístico, el centro simbólico y también el gran receptor de puestos de trabajo, ¿no? Es el atractor de actividad económica de la ciudad, ¿no? Y el planteamiento era que fuera estratégico, en el sentido de que fuera selectivo, que es lo que le falta al planeamiento convencional. No puede ser selectivo porque el vademecum de cosas que tiene que atender normalmente es un vademecum muy largo, ¿no?, en los cuales hay cosas importantes y cosas no tan importantes, ¿no? Innovador desde el punto de vista de la libertad intelectual de los autores y además abierto para el debate. El ayuntamiento al final, como tal, lo ha venido utilizando en los últimos tiempos mucho más, por fin, ¿no? Algunos de los responsables políticos han señalado que, bueno, es un poco su Biblia del cajón, ¿no?, de cabecera, ¿no?, para tantos temas, ¿no?, porque abordamos con mucha libertad prácticamente todo. Pero lo que quería aquí contar es que algunos de los temas, como por ejemplo el tema de la equidad y el tema de la carencia de cohesión social, era el punto de partida en aquel momento y no era un problema grave en Madrid. Ahora es mucho más grave que entonces, ¿no? Y el desenganche de los jóvenes es un tema cada vez más dramático, ¿no? Y la creación de culturas encapsuladas muy diversas, grupos étnicos, ¿no? No había barrio chino, no había en aquel momento barrio de bengalíes, ¿no? Y ahora sí que los hay, ¿no? Lo cierto es que el planteamiento era promover la ciudad desde una idea de la complejidad y un nuevo concepto de lo público más transversal. Lo público no podían ser solo los equipamientos públicos, tenía que ser una idea un poco más
más amplia, ¿no? Desde la idea de que Madrid era un mosaico y por tanto que tiene diferencias, ¿no? Es decir, encontrar esta idea es muy americana, ¿no? Porque el caso concreto pero cada vez es más europea también, ¿no? Francia y tantos otros países europeos o construyen una identidad sobre el mosaico cultural que son hoy en día estos entornos, ¿no? O realmente no van a conseguir el tener un elemento unificador, ¿no? que logre hacer país, ¿no? Lo mismo diríamos de hacer ciudad, ¿no? Barcelona sería el caso más extremo en el ámbito español, ¿no? Y Madrid también en gran medida, ¿no? La idea de construir la identidad reconociendo las diferencias, ¿no? y incluso potenciando las diferencias, ¿no? Y entender que el área central es justamente donde eso tiene ese melting pot, ¿no? ese crisol, ¿no? Se puede expresar de una manera más clara, era un poco una de las ideas. Y nos llevaba a que, por ejemplo, la estrategia cultural, ¿no? de resortes y recursos culturales fuera, por ejemplo, una estrategia bastante importante, ¿no? Y no solo la cultura, alta cultura, museos, no. Cultura creativa, la cultura de la calle, la cultura de los creadores, no solo la cultura de los museos, la cultura ya cimentada, ¿no? que es un poco hasta cierto punto pues una cultura ya cosificada. Estas imágenes de esa diversidad de Madrid. Esta la he puesto muchas veces y quizá alguno me haya escuchado, ¿no? Porque me gusta particularmente. La Virgen ecuatoriana es una fiesta popular, que es una Virgen de la que se tiene mucha devoción en Ecuador, ¿no? Y es la fiesta de esta Virgen, que aquí aparece ataviada, ¿no? Pero es el patio de un colegio. Es un patio de un colegio en periferia, que es al mismo tiempo un campo de juegos, como se puede ver ahí y que esta gente convierte en un espacio público, ¿no? O sea, el espacio público es la gente. Entonces, esta idea de que realmente el espacio público flexible lo constituye la gente ha dado lugar luego a iniciativas muy interesantes. El campo de Cebada, por ejemplo, donde un espacio residual termina convirtiéndose en un centro de acontecimientos, ¿no? Y termina teniendo trascendencia europea, ¿no? Termina siendo el premio europeo de espacio público, un espacio público no diseñado, ¿no? Donde realmente no hubo nada diseñado, no hay obra, no hay arquitectura, hay solo happenings, hay solo actividad, ¿no? La idea de la cohesión social, sobre la idea de la solidaridad y la identidad, pueden parecer criterios muy conceptualmente muy abstractos, pero a la hora de la verdad, veremos luego después, volviendo a alguno de estos puntos, ¿no? que luego se plasmaban en proyectos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, como la identidad no se puede mantener si la gentrificación expulsa a la población de los barrios transformados en museos o los transformados en ámbitos de mayor renta, ¿no? La identidad no se puede mantener si no existe, por ejemplo, una actitud de fomento de la creación y de la iniciativa a pie de tierra, ¿no? Es decir, no solo en espacios, como he dicho antes, canónicos, sino a otros niveles. Pero voy a saltar a otro tema que tiene que ver con el anterior, ¿no? No existe posibilidad de ciudad sostenible si no se adopta un modelo de ciudad compacta, de ciudad mediterránea, entre comillas. Sé que aquí somos atlánticos, ¿no? pero también latinos, ¿no? Dentro de ese mestizaje, ¿no? que es la cultura latina en su encuentro con las otras culturas atlánticas, ¿no? La idea de una ciudad densa, pero no hacinada, no, una ciudad continua, donde la densidad se consigue no con altura, no con la estupidez de una ciudad pensada desde los rascacielos. Confundir la altura con la densidad es una tontería, ¿no? Se construye con la compacidad, se construye mucho más con la continuidad, ¿no? Es el caso de Barcelona, pero también del centro de Madrid, ¿no? Visto desde el fondo, que vemos casi un bajo relieve, ¿no? Donde las plazas y las calles son como si estuvieran esculpidas en un bajo relieve, ¿no? Dentro de un continuo edificado, ¿no? Esta es la ciudad, aquí no veo rascacielos, salvo estos dos edificios del Puerto Olímpico, hay más bien un equilibrio,
de sucesiones de espacios públicos, desde la Plaza de Cataluña, la Plaza del Museo de Arte Moderno, tal, en fin, las propias Ramblas, ¿no?, que aparecen como trazadas, ¿no?, sobre este espacio, ¿no? Frente a esto, ejemplos de lo que intuitivamente entendemos como densidad. Esto es Hong Kong, ¿no? Pero Hong Kong no es un mal ejemplo, ¿no? En Hong Kong la densidad convive con una enorme potenciación de los espacios libres, de parques naturales, es decir, es densidad dentro de la concentración, ¿no? Es un caso en ese punto interesante. San Pablo, en cambio, la densidad y la congestión, ¿no?, yo creo que conducen al colapso y en gran medida al confinamiento. O sea, a eso le añadimos que hay dos ciudades, la de los ricos y la de los pobres, la favela y la ciudad estándar, como esta que vemos acá. Realmente el ejemplo no es muy bueno. La baja densidad con continuidad nos da el modelo de Los Ángeles, extensiones infinitas de ocupación del territorio. No es casual, no son ocupaciones casi saltuarias, casi irregulares, ¿no?, como las que vemos en pequeñita escala, ¿no?, en algunos puntos de las islas, ¿no?, o en las periferias de las áreas metropolitanas madrileñas, ¿no? Pero es un consumo de territorio inmenso, ¿no? El centro está acotado en ámbitos muy pequeños, ¿no? El modelo de ciudad densa, continua y compacta implicaría ocupar menos espacio en la medida de lo posible, por tanto no expansionarse más. Claro, ¿y qué ocurre cuando ya nos expansionamos, ¿no? Pues vendría la idea de formar centralidades y tender a generar en algunos puntos adicionales de estas extensiones enormes nuevos centros, nuevos elementos aglutinadores, ¿no?, nuevos gérmenes, ¿no?, de centralidad, ¿no?, que permitan por lo menos una secuencia de organización de sistemas de transporte público. Esta otra imagen de México muestra que en gran medida el sistema de urbanización contemporáneo es este. Ahora bien, Naciones Unidas, cuando lanza el tema de la compacidad, está pensando que ahora mismo tenemos un 50% de la población mundial viviendo en ciudades, pero es que en 20 años va a ser el 75%. O sea, se calcula que en 2050, 30 años casi, sería el 75%, ¿no? Es decir, que prácticamente las ciudades van a crecer, no es que se vayan a duplicar en el número de habitantes, pero va a crecer de una manera muy significativa. ¿Y cómo va a hacerse? ¿Se va a hacer así o como Barcelona, ¿no? ¿Se va a hacer sobre la base de núcleos ya muy grandes o se va a hacer con ciudades medias, que es un sistema de ciudades medias que cubran de una manera más equilibrada el territorio, ¿no? Se va a hacer vaciando los territorios, ¿no? En las islas tienen mucha densidad, globalmente son territorios más equilibrados en ese sentido, ¿no? Pero pensemos en la península, ¿no?, y el drama de la España vacía, la denominada España vacía, ¿no? El tema no tiene solución. Es decir, el sistema ahora mismo, tanto económico como de forma de vida, concentra las oportunidades en cada vez menos lugares y, por tanto, condena al vaciamiento demográfico, pero como conclusión, no por nada, sino como un reflejo de la pérdida de importancia económica y de la pérdida de importancia desde el punto de vista de centralidad, ¿no?, de otros lugares, ¿no? En gran medida, este modelo del crecimiento en bajísima densidad, el modelo Los Ángeles, se basaba en este paradigma, ¿no?, el paradigma de la vivienda aspiracional, ¿no?, el paradigma de la vivienda individual, ¿no?, que nos dice en este letrerito, ¿no?, que semeja al de las cajetillas de tabaco, ¿no?, y que es un cartel propagandístico de la Asociación de Planificadores Norteamericana, es decir, de la asociación de urbanistas más importante de Estados Unidos, ¿no? Ese es el valor peculiar que tiene ¿no? Que realmente este estilo de vida, fantástico por otro lado, de mi coche, mi vivienda, que además al comienzo de la pandemia parecía decir, por fin ha quedado acreditado que este estilo de vida es el saludable, ¿no? Aquí no llega el COVID, ¿no?, hasta que estos sitios resultaron ser algunos de los más gravemente afectados por COVID, ¿no?, en todo el país, ¿no? Cuando los angelinos se reían de los neoyorquinos diciendo, claro, tanto que os gusta la densidad y ahora veis, ¿no? En muy poco tiempo en Nueva York estaba organizado un sistema de reacción frente a la pandemia muy eficiente y Los Ángeles estaba sufriendo un azote brutal, ¿no? Por suerte, la Administración Estatal de California reaccionó y ahora el COVID en Estados Unidos es una enfermedad de los estados de bajísima densidad centrales, ¿no?
Es una cosa muy curiosa. Y no hago la siguiente afirmación porque es política y es directamente, pero vean el mapa y comparen el mapa electoral y el mapa del COVID, y verán ahí unas conclusiones verdaderamente, cada uno saque su opinión sobre ese punto, pero yo saco una como urbanista, ¿no? La densidad no ha sido letal en este punto, más bien al revés. La densidad permite a Nueva York tener un sistema eficiente, mucho más eficiente sanitario, ¿no? De respuesta a las emergencias, ¿no? Y aunque las emergencias, incluso el Katrina, ¿no? Termina azotando a las ciudades, o el Sandy, ¿no? Termina dejando a Nueva York de rodillas, al mismo tiempo la misma densidad y el tejido tan entrelazado y complejo de infraestructuras de todo tipo, ¿no? Sociales, públicas y particularmente sanitarias, ¿no? Permite una reacción más rápida y mejor, ¿no? La condición de la calidad residencial como condición del bienestar urbano. Esta es otra cuestión que ha quedado de manifiesto y que se ha puesto en estos tiempos confinados en infraviviendas, decía un titular de prensa nacional, ¿no? Hace poco estos jóvenes, ¿no? Se pasaron los 2 meses con ese ventanuco como mayor comunicación, como en una prisión medieval, ¿no? O esta persona atendida en Madrid, ¿no? Yo esta imagen la ponía como ejemplo de los sistemas de ayuda y tal. Yo, en cambio, me fijé en el entorno del lugar donde vivía esta persona, ¿no? Entonces, esto es nuestro Madrid, ¿no? Por contra, aparecen nuevos tipos y nuevas apetencias, ¿no? El aire, de pronto, y el espacio y el sol se convierten muy valioso, ¿no? Bueno, empieza a haber reacciones de este tipo. Me parece que el otro día comenté, no sé si lo comenté en esta mesa redonda, ¿no? Lo del gobierno vasco que ha decretado que en todo Euskadi toda vivienda que se construya a partir de ahora tiene que tener terraza, lo cual, dado lo que llueve, ¿no? En el país y que el sol allí es un bien más escaso que en las Islas Canarias, ¿no? Pues no deja de tener su mérito, ¿no? Pero pone de manifiesto lo que ha cambiado. Y esto ya se llevaba pensando. Ahora que tenemos de premio Pritzker a Al Lacatón, ¿no? Ya llevaba muchas décadas dándole vueltas a la idea de que sencillamente bloques de viviendas aburridos y monocordes como este que vemos acá, transformados con acciones bastante sencillas, ¿no? Como por ejemplo añadir unas terrazas, abrir espacios, etcétera, como se puede ver en esta imagen, ¿no? De pronto esto se transformaba en esto, ¿no? Este señor había transformado además su casa en un invernadero, ¿no? Es decir, la arquitectura tiene mucho que decir en este punto, muchísimo que decir, ¿no? Voy a volver a un proyecto de juventud, ¿no? Que hace mucho que no contaba, ¿no? Porque en el fondo, cuando teníamos la libertad, además lo hice desde la administración, en la época en que, aunque parezca increíble, producíamos proyectos en la propia administración. Había delineantes, había todos los equipos, había tableros de dibujo, se hacía dentro, ¿no? Y hicimos este proyecto, que era un barrio de vivienda social, era un sitio espantoso, ¿no? Entre autopistas, un poco en la periferia de Madrid. La prueba de que se hizo, a ver si me sale esta, es que este es el proyecto. O sea, a mí me dejó fascinado, el que era muy joven entonces, el que pudiera uno hacer una maqueta y luego ocurriera, ¿no? en la realidad, ¿no? Intervinieron muchos arquitectos muy buenos, ¿no? Pero lo interesante de este proyecto, que ya digo, estaba en un entorno pues, de espanto, ¿no? Peor imposible, entre 2 autopistas, ¿no? Realmente era un portaaviones aislado. Bueno, intentábamos aislarle de la autopista mezclando usos, cosa herejía en aquel momento terrible, ¿no? Repartir los equipamientos en pequeñas proporciones. Y al final, la idea central de este proyecto era que teníamos un conjunto, una unidad vecinal. Era justamente esta idea que recordaba de Clarence Perry desde los años 20, hace un siglo, ¿no? Cuando planteaba ¿qué es una unidad vecinal? Pues al final es el radio en el cual un padre, una madre puede esperar que su niño llegue a la escuela sin encontrar en el trayecto ningún punto peligroso, ¿no? Ningún elemento, ni por tráfico ni por otras circunstancias, ¿no? Que le ponga en riesgo, ¿no? Y aquí planteábamos que se organizara en células, cada célula, cada casa un patio particular, cada grupo de células una plaza, el equipamiento, en este caso es un centro de salud, ¿no? No es que se le encargaran a Álvaro Alto, ¿no? Esto lo
ilustrábamos de broma, ¿no?, en aquella época, ¿no? Y ahora, volviendo al tema, decíamos, caramba, pero si esto era la ciudad cercana, la de los 3 minutos. Es decir, en esta ciudad, en este Valdebernardo, en este barrio, cada grupo de manzanas tenía su equipamiento, que están aquí, ¿no?, pero cada grupo de conjunto de estas tenía su instituto, ¿no? Es decir, que teníamos aquí, en estos puntos más grandes, aquí están todavía en construcción o no construidos, ¿no?, los colegios, etcétera, ¿no? Aquí, en los 15 minutos, se podrían conseguir 100%, ¿no? Y las calles clave, como esta, por ejemplo, concentran el comercio. No en todos los sitios, porque ya sabíamos para entonces que empezaban los hipermercados y qué tal, ¿no? Ahora que están en declive los hipermercados, ¿no?, este modelo es todavía más factible, ¿no? Por tanto, no hay que descubrir grandes temas nuevos, ¿no? Otra cosa es los patios de manzana, tan denostados hoy, ¿no? Ahora los volví a visitar y, claro, la gente los ha cuidado, son mejores que los espacios públicos municipales, mucho mejores, ¿no? De nuevo, cosas tan simples como esa familia que está en casa, que puede ver el niño jugando, el adolescente que sale a jugar en bicicleta en el alrededor porque el conjunto son supermanzanas y por tanto no hay tráfico de paso, cosas básicas, ¿no? Pero de nuevo, el planteamiento es repensarlas desde el punto de vista de la gente, ¿no? En este caso son obras, en fin, de diversos arquitectos, estos son los Cano Lasso, otro. Ensayamos esto a gran escala en otro proyecto de este tipo, sobre unos terrenos militares en Madrid, donde teníamos la oportunidad de jugar a una escala mucho más grande, se llama el ámbito de Valdebernardo. Aquí había una autopista, y sigue existiendo esa autopista, no se ha construido, y planteábamos recuperar pues, la calle más hermosa de Madrid, la Castellana, como el eje central, fundamentalmente porque es una calle que permite no solo tráfico de paso, es una calle que tiene rotondas, sino que permite unos carriles centrales que deberían recoger el transporte público, unos carriles laterales de distribución y acceso a las viviendas más sencillas, ¿no? Y es un modelo muy fácil, muy sencillo, pero de nuevo recoge la misma idea, ¿no? Siempre agrupar células en torno a la escuela, que era la idea primigenia de la unidad vecinal, ¿no? No hay ciudad de los 15 minutos si los niños no pueden ir andando al cole. Y eso hoy en día es una utopía, Otro momento, sus padres los enviarán al liceo suizo y irán en un autobús y tendrán que salir a las 6 de la mañana. Eso es una elección libre. Pero todo niño tendría que poder ir a la escuela caminando no menos de esos 15 minutos, ¿no? Que es lo que se conseguía en este modelo de jugando más abierto, ¿no?, más divertido. Y este proyecto se llegó a aprobar, efectivamente, aunque no se llegó a promover en este caso, ¿no? Y de nuevo la misma idea. Estamos trabajando, y lo pongo como urbanistas, estamos haciendo un plan urbanístico, pero no sabemos hacer un plan urbanístico si no sabemos cómo son las viviendas. De tal manera que cuando dices que la vivienda tiene este fondo es porque sabes que puede ser y luego los márgenes de libertad que tengan que ser. Si no se proyecta y no se sabe lo que se quiere, al final terminan siendo una entelequia, ¿no? Entonces, en este caso, hicimos todos unos catálogos de juegos de viviendas. Seguramente las mejores serán las que no se parecen a estas, ¿no?, que serán un arquitecto que le dedicará mucha más inteligencia y talento a darle la vuelta y a sacarle posibilidades, pero las medidas son medidas que surgen de un cálculo real, de un ensayo tipológico real, que es otra cuestión que intentamos enseñar a los estudiantes, ¿no?, de que el urbanismo no es de brocha gorda, es precisamente necesitas pincel más fino, ¿no?, porque hay más responsabilidad. Como te equivoques en las dimensiones del fondo edificable de una cosa o de la altura de una zona de la ciudad, ¿no?, es tal de magnitud el error y tan difícilmente reparable, ¿no?, que realmente es mucho peor que equivocarse en un edificio singular, que rectificas en el siguiente proyecto y queda neutralizado, ¿no? La ciudad compleja, ¿no?, con esta imagen de Venturi, ¿no? Claro, la ciudad compleja. Voy a poner 3 imágenes que ponen lo que... La primera es en México, ¿no? Este niño... La favela es la escuela de este niño durante el COVID, ¿no? Esta imagen me impresionó. Yo, si me dijeran, ¿cuál sería la imagen del COVID que yo pondría? Sería esta, la sacó
muchas revistas, ¿no? Esta es de The Economist, me parece que la sacó casi en portada, ¿no? La de este niño está jugando en el contexto, ¿no? En el que logra abstraerse, ¿no? Y aquí vemos el tema de los bienes públicos, ¿no? Lo utilizo como excusa para poder hablar de que realmente el COVID ha tenido un factor desestructurante muy grave, ¿no? Porque de pronto ha separado a los más vulnerables de los bienes públicos, ¿no? Casi este niño lo único que tenía bueno era la escuela, ¿eh? Y se ve que la escuela principalmente está en su cabeza, ¿no? No está solo en el entorno, ¿no? En este entorno a mí me resulta heroico, ¿no? Que este niño lograra, no sé si cada uno de nosotros seríamos capaces, ¿no? De producir algo, ¿no? En un entorno así, ¿no? Pero este niño hace su cuaderno y está aplicado, ¿no? Esta joven que está teletrabajando, como tantos de nosotros, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia, ¿no? O esta portada de Economist, precisamente, ¿no? Donde habla de la oficina del futuro, ¿no? Y cuál será la relación entre la intimidad y lo público, ¿no? El COVID ha, por suerte, revuelto todo esto, ¿no? Y ahora sí que nos parece claramente, por fin podemos ir a atacar al núcleo la idea realmente simplista, ¿no? De la ciudad zonificada, ¿no? Como uno de los dogmas del urbanismo contemporáneo, la idea de que la ciudad bien organizada es una ciudad que separa las cosas. Aquí se vive, aquí se trabaja, aquí se realiza el ocio, aquí se estudia, aquí se realiza... Y además le llamamos ciudades. La ciudad universitaria, la ciudad de la justicia y tal. Cuanto menos ciudad es una ciudad, más se le llama ciudad, ¿no? Como igual que lo de cuanto más ecobarrio es un ecobarrio, menos ecológico es, muy probablemente, ¿no? Las abuelas tenían aquel dicho, ¿no? De dime de qué presumes, ¿no? Y lo cierto es que en gran medida eso es muy cierto, ¿no? Tuvimos la ocasión hace unos años, y lo curioso es que ahora vuelve, ¿no? Nos vuelve esta idea de hacer un diseño de una ciudad grande, ¿no? En la periferia de Madrid, ¿no? En el entorno en el norte de Alcorcón, en la periferia, digamos, de clase media, media-baja de Madrid, ¿no? Y bueno, este es el primer dibujo del partíamos de la idea de que la clave, es lo primero de todo la naturaleza, el agua, los cursos, la topografía, ¿no? A partir de ahí, pero fundamentalmente que una ciudad contemporánea de este tipo, de esta dimensión, si es un barrio enorme, y aquí había condicionantes en aquel momento muy graves, una gran zona deportiva de un club de fútbol, cosas de ese tipo, ¿no? O era una mezcla, con tipologías parecidas a estas que mostraba de Valdebernardo, mezcladas con actividad económica, mezcladas con equipamiento, etcétera, o no iba a funcionar, ¿no? Iba a ser un mix, de tal manera que en el fondo, si se hacía todo solo esto, ya se tenía un germen de la ciudad que se quería. Cada célula, cada parte ya era la ciudad completa, ¿no? No necesitábamos, no, es que este es el polígono industrial, solamente había una zona que efectivamente era más convencionalmente un polígono industrial, en continuidad de otro polígono industrial ya existente, ¿no? El resto era un poco un planteamiento de hacer una traza, de distribuir los equipamientos, ¿no? Y esta es un poco la imagen de ese crisol, ¿no? En donde la propia diversidad de la maqueta, ¿no? Muy diversa y muy distinta de la idea prusiana, ¿no? Del movimiento moderno, ¿no? Y del orden por encima de todo, ¿no? Mostraba, digamos, esa búsqueda de la mezcla. Ahora tenemos la oportunidad, en urbanismo hay que tener buena salud, principalmente para poder volver a retomar los proyectos, porque duran una y otra vez, así que tampoco... renegamos de que en algún momento podamos terminar incluso el plan de Lanzarote, ¿no? Habría durado una década y media, ¿no? Pero habría merecido la pena si finalmente se logra aprobar, ¿no? O se logra concluir con éxito, ¿no? Bueno, en gran medida, de todas maneras, cuando los procesos son tan largos, el proceso sirve en sí mismo. Yo estoy convencido de que ha servido más para cambiar la mentalidad de Lanzarote en muchos aspectos, el proceso mismo del plan, las mil y unas veces que hacíamos prédicas, ¿no? Apostolado en la televisión o cosas por el estilo, ¿no? Les diré un ejemplo. La primera vez que empezamos a trabajar, empezamos a hablar de la diversificación del turismo. Diversificación del turismo. El turismo gastronómico, eso no existe. Diversificar la producción y el valor de la producción agraria, ¿no? Y bueno, de ahí a los vinos de la Jeria, ¿no? O a los restaurantes o tal y cual, ¿no? O el turismo, digamos, de negocios o cultural, ¿no? Entonces, muchos de los conceptos que en un cierto momento son
innovadores, rompedores, descabellados, ¿no? Pues después, es curioso, una vez que se consolidan, son sentido común, ¿no? Se dice, pues claro, turismo gastronómico, pero pues van a venir aquí a decirnos de Madrid que turismo gastronómico, ya se sabe, ¿no? Pero hace 15 años no se sabía, ¿no? Pero no se sabía en Lanzarote, pero sí se sabía en todas partes, y en muchos otros sitios, ¿no? Y luego se ha ido descubriendo, ¿no? Se ha descubierto que hay turismo enológico, y es un turismo muy rentable, como muy bien saben en La Rioja Alavesa y en La Rioja propiamente, ¿no? Logroñesa o Navarra, ¿no? Hay turismo cultural, hay turismo de mil maneras, ¿no? Igual que me imagino que habrá turismo volcánico, ¿no? En algunos momentos. Bueno, voy a seguir porque vamos ya ajustados de tiempo. Para entender otra de las ideas, he puesto ya varias de las que dan respuesta, ¿no? A esa idea de que necesitábamos una ciudad que ponga a la gente primero, que piense en la salud, que sea amigable desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? Modelos de ciudad compactos, complejos, son mucho más amigables en cuanto que hacen mucho más sencillos las infraestructuras de movilidad, ¿no? Y mucho menos especializadas, ¿no? Durante la etapa de la pandemia hemos vivido también la explosión del espacio público, ¿no? No sé en Las Palmas cómo se haya expresado eso, ¿no? Si haya sido lo mismo que en Madrid, pero en Madrid fue una explosión. La gente tomó las calles, ¿no? Parecía la transición, ¿no? Las grandes demostraciones de la etapa de... muchas de las calles, el ayuntamiento muy prudentemente y timoratamente abrió algunas calles para peatones, ¿no? La gente tomó otras tantas, ¿no? Sin más, ¿no? Sencillamente con esa idea de que sobraba asfalto, ¿no? Pero entonces nos dimos que nos faltaba espacio. Es decir, que lo que era el espacio peatonal era, en cuanto empezaron a segregarnos temporalmente, que es la primera vez que yo había vivido esa experiencia, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, no sé si aquí sería igual. En Madrid había hora para salir los niños, hora para salir los mayores, hora para salir, eran segmentados por segmentos del día, ¿no? Aquí vemos que tenemos a los deportistas, a los mayores, a tal, todos conviviendo en el mismo espacio, en la misma acera, en la misma. La calle ha sido siempre un batiburrillo, si me permiten la expresión así familiar, ¿no? De acontecimientos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Es el crisol de hechos muy diversos. Fijémonos en esta imagen, que es también muy conocida, es de Nueva York a principios a finales del siglo XIX, y esta otra, que es San Pablo ahora. En realidad las funciones que vemos en una y otra son iguales. Hay niños jugando, gente observando, es un mercado público y hay la función de tránsito, que en el caso de Nueva York se resolvía todavía en estas carretas, ¿no? Aparte de los curiosos aglomerados al acontecimiento de la fotografía, ¿no? Vemos los pequeños chavales que están ahí convirtiendo la calle en su espacio de juego, ¿no? Pero la calle es un gran mercado, es la tercera o la gran habitación de la ciudad, cuando los pobres fundamentalmente no tienen una vivienda que esté a la altura de ser un lugar de estancia, ¿no? Pero esta imagen de la calle ha sido en algún momento de nuestra historia reciente, desde el urbanismo, cortada, ¿no? En este famoso anagrama que dibuja en la pared de la conferencia que realiza en París Le Corbusier, cuando dice hay que matar la calle Corredor, para él la calle es muy interesante esto ya, desde el punto de vista incluso psicológico, porque para él la calle es el sinónimo de la ciudad antigua, pero también de la infección, ¿no? La calle, la pobreza, la tuberculosis, etcétera, se le pone en una síntesis, ¿no? Igual que a los inspectores sanitarios británicos de mediados de siglo, la pobreza y por así decir, la insalubridad moral eran la misma cosa, iban asociados, ¿no? De tal manera que luchar contra la pobreza era al mismo tiempo luchar por la virtud y contra el vicio, ¿no? Para Le Corbusier, puritano y suizo, ¿no? Esta idea de la calle, o sea, en realidad le da asco la calle. Así, además lo dice en alguna de las escritos. Invito a que lo veáis, ¿no? Dice, en realidad nos da asco, ¿no? Tiene una repulsión por la calle. Frente a eso, ¿qué plantea? Pues algo que entendemos como virtuoso, ¿no? Frente a la calle, la humedad, lo lóbrego, lo oscuro,
lo infeccioso, el vicio, ¿no? Sol, aire, luz, luminosidad, transparencia, ¿no? Parecerían como virtudes todas ellas tal. Pero claro, esto es la teoría. La ciudad real es esta. Esta es la construcción de la periferia, y de estas imágenes he encontrado iguales en Las Palmas, ¿no? Y son nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Yéndose a vivir a las periferias de las grandes ciudades españolas, ¿no? Esta es una imagen muy famosa, ¿no? De la periferia de Madrid, ¿no? Además de un barrio ahora muy consolidado en la zona de Moratalaz, ¿no? Que sería irreconocible, ¿no? Esta es la periferia de las películas neorrealistas italianas, ¿no? Es decir, ha existido y ha sido en gran medida nuestra realidad, ¿no? Y ha sido la realidad, no sé si me produciría esa repulsión que le producía la calle a Le Corbusier, ¿no? Pero lo cierto es que la evaluación que ahora mismo tenemos de la calle es muy opuesta. La idea es que la calle es un valor irrepetible de nuestras ciudades, ¿no? Es un valor, y incluso donde menos podíamos esperarlo, estamos encontrándonos, ¿no? Como este es el caso de Nueva York tan conocido, ¿no? En la calle Broadway al llegar a Times Square, ¿no? En el cual la calle de tráfico convencional, ¿no? Se convierte sencillamente por el hecho de evitar el tráfico de paso de los vehículos, ¿no? En una eclosión. Y se pueden hacer acciones tan grandes como la de Nueva York, o tan pequeñas como esta en Jalapa, promovida en Jalapa, México, ¿no? Por el Banco Interamericano, con Jan Gehl, nada menos, ¿no? Y Jan Gehl va a Jalapa y no monta un tinglao ni siquiera como el de Nueva York, ¿no? Sino que saca esquinitas. Ya son un abismo conceptual, ¿no? Para unas circunstancias, ¿no? Como las que estaban viviendo en esta ciudad, ¿no? De dominancia absoluta del automóvil y de descuido absoluto del espacio público, ¿no? Cuando Nueva York, de pronto, igual que hemos hecho en todas las ciudades españolas y tantas otras, de pronto sistemáticamente, ¿no? La diferencia es que Nueva York elabora una ordenanza de diseño de este tipo de terracitas, ¿no? Que no sé si la conocen, pero está diseñada y muy encajada, y por eso son muy estándar, ¿no? Todas ellas, ¿no? En Madrid no, es un tema muy de la mano de la creatividad, no tanto de los arquitectos, que ojalá hubiera habido alguno, ¿no? Sino de los contratistas, ¿no? o del dueño del establecimiento, ¿no? Pero lo cierto es que, sobre todo me gusta de Nueva York, que han tenido esa de crear el peto. Ahí es donde se ve la inteligencia de un diseñador, ¿no? Crea ese peto que sirve para poner un tiesto, apoyarse tal. En realidad es una defensa, ¿no? del hecho del automóvil. En Madrid no, es una película, es una lámina, ¿no? Lo que me importa no es eso, sino que el espacio público, la calle, ahora mismo está en un momento de eclosión, está revalorizado por primera vez y nos parece que es un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Se puede revalorizar con cosas muy mínimas. Este es un espacio vacío en Matadero, en Madrid, con el Scarabox, que es un artefacto en realidad inútil, ¿no? Que elabora Andrés Jaque, ¿no? Pero que resulta que es tan inútil que es extremadamente valioso, sirve para 1000 cosas, produce 1000 acontecimientos, ¿no? Entonces es un espacio, es realmente en sí mismo casi una obra de arte, ¿no? Casi un happening, ¿no? Y en realidad es una transformación de estos aparatos para riego por aspersión en grandes dimensiones, en regadíos, en fin, rurales, ¿no? Reconvertido, ¿no? en una especie de insecto volador, ¿no? Bueno, en este sentido, voy a poner una imagen, que estamos siempre contestando en qué medida hemos sido capaces, ¿no? de dar respuesta a estas cuestiones en dos niveles, ¿no? Uno, en la idea del reciclaje de los espacios obsoletos y de entender o de redimensionar la idea de ciudad a partir de la gente, ¿no? Tuvimos un encargo en Palma de Mallorca, donde ahora mismo estamos trabajando aquí justo al lado, para tratar un barrio que tenía de peculiar, ¿no? Que era un barrio racionalista, que es este que se ve aquí. Bueno, es que como son pantallas no puedo utilizar el puntero luminoso, pero es aquí. Desde el punto de vista racionalista tiene cierto interés, ¿no? Pero es un barrio, es un supermercado de la droga de Palma de Mallorca, ¿no?
con población de etnia gitana, es decir, tiene todos los estigmas que uno puede imaginar, ¿no? ¿Qué se hace ahí, no? La población, incluso los vecinos, tenían la solución, ¿no? Demoler y que se vayan a otro sitio, ¿no? Y se acabó el tema y hacer un parque ahí y tal. El ayuntamiento no lo quería hacer en parte por criterios patrimoniales, en parte por criterios también sociales, ¿no? Y nos planteó qué se podía hacer y elevamos la cuestión. Pues vamos no a tratar este problema, que es estigmatizar, vamos a tratar el barrio, ¿no? Entonces planteamos el barrio, hicimos un proyecto, tuvo éxito, ganó unos fondos FEDER, ¿no? Y al final pues, se ha podido realizar algunos equipamientos, se ha podido hacer algo en relación con el tema, aunque no se haya resuelto del todo esta cuestión, ¿no? Y entonces esto nos pone de manifiesto, a mi modo de ver un poco, la idea de que las escalas de acción en el ámbito urbanístico están muy interrelacionadas. Aquí, por ejemplo, vemos el ámbito de lo que estamos planteando, el objeto pequeño del proyecto, que es este. Enseguida descubrimos que había un cuartel militar que podría ser un equipamiento importante, que tenía el ayuntamiento abandonados varios equipamientos que aparecen aquí señalados en colores, ¿no? Empezamos a ver que este barrio se podría hacer un tratamiento estilo Al-Lacatón, ¿no? Y en este punto pues, llamamos a una amiga y buena arquitecta, Elisa Valero, ¿no? Y con ella hicimos varios ensayos de este tipo, incluso algunos concursos en esta zona, ¿no? Fundamentalmente, se puede ver en algunos de los proyectos, es un sándwich, ¿no? que se añade, ¿no? a los bloques ya existentes, ¿no? Para crear fundamentalmente infraestructuras, etcétera, más demoler algunos de los bloques en peores condiciones, generar espacio público, convertir en bioclimáticos estas edificaciones que podían tener un cierto valor y que no eran necesariamente objeto de piqueta, ¿no? Resolver el problema dramático del aparcamiento que tenían en el ámbito, ¿no? Resolverlo además creando zonas verdes efectivas, etcétera. Es decir, es un caso micro, ¿no? De cómo una cosa macro pequeña se puede convertir en una idea pequeña. La nueva movilidad sería otra dimensión del mismo problema que hemos visto, la calle, ¿no? La calle, el tema del vecindario, etcétera, ¿no? La nueva movilidad fundamentalmente es cuestionar la dominancia del automóvil, ¿no? La dominancia del automóvil que se ha producido y se ha universalizado a partir de la cultura norteamericana, de las autopistas, ¿no? Y que hoy en día encontramos en cualquier contexto. Esta es una imagen de la revista Fortune del año 1938, ¿no? Donde es portada una especie de parkway, ¿no? La idea de la autopista casi como un monumento, ¿no? Como un monumento casi, digamos, ambiental, ¿no? De la idea del verde vinculado a estos nudos. Y el siguiente es el tercer nivel de autopistas de peaje en México DF, ¿no? Pero sí, tanto si es Los Ángeles, como si es Shanghái, como si es el Cairo, ¿no? Donde la casba, el interior de la ciudad central, ¿no? Se surca de puentes, ¿no? Cuando en Europa se están demoliendo, ¿no? En el tercer mundo se están construyendo estos niveles, ¿no? Pues nos pone de manifiesto que el daño que a nivel global ha significado la dominancia del automóvil, ¿no? Es momento de dar marcha atrás, desaprender. Hemos tardado 50 años en adaptar nuestras ciudades, 70 años quizá al automóvil, ahora toca desaprenderlo el camino planteado. ¿Y qué tenemos a favor? Pues que el ecosistema de transporte, antes lo hablaba con los periodistas, es mucho más amplio ahora que antes, pero mucho más amplio. Anteriormente teníamos un ecosistema prácticamente que podríamos señalar caminar o medios mecánicos públicos, medios mecánicos privados, entre medias el taxi. Simple. Ahora ponían esta primera imagen, ¿no? Donde esta señora mayor en su bicicleta adelanta a estos chavales que van en el patinete, ¿no? La mezcla de medios mecánicos y no mecánicos, la eclosión de la bicicleta como un medio importante, ¿no? Aunque no tiene el valor de universal, ¿no? Porque no sirve para todas las edades, no sirve ni para niños ni para muy mayores, ¿no? Pero sí es un medio muy relevante, ¿no? Complementado con todos los otros que podamos imaginar, pero sobre todo con este, que es el automóvil, al final no lo tengo aquí, el automóvil eléctrico, ¿no? El automóvil compartido, ¿no? Que seguramente es el que de verdad va a matar el automóvil privado dentro del ámbito urbano, ¿no? El automóvil compartido tiene todas las ventajas del automóvil particular, ¿no? Con la ventaja de que en realidad estás pagando un servicio, ¿no? Hoy en día ya no tenemos vinilos,
luego dejamos de tener CDs, ¿no? Ahora mismo la música es un servicio, ¿no? ¿Por qué el automóvil todavía no ha llegado a ser un servicio, ¿no? De la misma manera, ¿no? La movilidad que otros aspectos, ¿no? El cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo ha llegado a ser, ¿no? Bueno, en el caso concreto del Plan del Centro de Madrid, desarrollamos esta idea a partir de lo que llamábamos un nuevo urbanismo, que fundamentalmente asumía que donde tiene que trabajarse en el ámbito de los planes no es en crear nueva ciudad, que va a ser la minoría de las situaciones futuras, ¿no? sino en futuro, ¿no? Fundamentalmente a partir de la reinvención o readaptación de la ciudad justamente a la no primacía del automóvil. Esto en el caso concreto del plan del Madrid Central, del proyecto Madrid Centro, se basaba en 3 líneas de actuación. La idea de crear células urbanas, que ya he mencionado antes ya le he tocado, la idea de organizar la ciudad en una situación, digamos, áreas de identidad homogénea y no zonas funcionalmente distintas, ¿no? Más bien al revés, buscando áreas con coherencia social, ¿no? Y la otra idea fundamental que aparece en esta imagen y sobre todo en esta otra es todavía más simple. La mayor parte de las calles de Madrid que soportan la circulación de tráfico, y lo mismo pasa en Las Palmas, las que tienen mayor incidencia de tráfico, son pocas. En Madrid, con un 25% de las calles, se soporta todos los trayectos de largo recorrido. El resto son tráficos de agitación, fundamentalmente buscando aparcamiento. Es factible mantener la circulación, transporte público, transporte compartido, otros medios, ¿no? de taxis, etcétera, ¿no? Incluso automóviles privados en ese tipo de calles, y convertir el resto de las calles, las que aquí aparecen en verde, en calles fundamentalmente de residentes. Es la idea de las supermanzanas, ¿no? De hecho, Salvador Rueda estaba con nosotros en el Plan del Centro de Madrid, o sea que no es casual, ¿no? La única novedad es que nosotros estuvimos planteando, trabajábamos también con otro sociólogo, ahora ya, en fin, un sabio legendario, ¿no? Jesús Leal, ¿no? Maldonado, ¿no? Que planteaba que esto sería mucho más potencial si lo lográbamos unir también a redistribuir los equipamientos, ¿no? Es decir, si el sistema de manzanas, de supermanzanas, fuera también un sistema de distribución más equilibrada de los equipamientos y el comercio, realmente estaríamos volviendo a diseñar la ciudad como debiera haberse realizado de origen, ¿no? Un poco como Valdebernardo, ¿no? Primero mi escuela, alrededor de ello le pongo las viviendas, ¿no? Pero haciéndolo en reverso, ¿no? Y esto es un poco lo que se plantea en el plan, en el proyecto Madrid Centro, ¿no? Que el Ayuntamiento de Madrid está adoptando muy lentamente, ¿no? Con motivo del COVID aprobó formalmente arrancar la idea como tal, ¿no? Ha aparecido en Madrid Central, pero Madrid Central es un poco distinto, porque en realidad es un perímetro muy grande donde no pueden acceder los que no son residentes, ¿no? Pero no está surcado de algunas calles. El problema de Madrid Central es que se han encontrado con la masa crítica. Con ese sistema no se puede ampliar, porque entonces, si no se puede acceder más que los residentes, ¿no? O los que buscan aparcamiento, ¿no? Al ámbito, si lo amplío a toda la ciudad central, a toda esa M30 que vemos, a ese 1.000.000 de habitantes, colapsa, ¿no? Porque no hay permeabilidad. La diferencia de este sistema es que las calles importantes van a poder seguir siendo, y el 80% de las calles no necesitan esa cuestión, y ahí esto lo podemos demostrar con números concretos, ¿no? En una manzana, en un grupo de 12 manzanas normales, utilizando las retículas, pero lo ensayamos en todos los casos, ¿no? O sea, hicimos el ensayo en este tipo de manzanas, creando estas supermanzanas en Casco Antiguo, o estas más fáciles en Ensanche. Más o menos el 80% del espacio es asfalto y el resto son las aceritas, donde vamos todos, ¿no? Incluidos los ciclistas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Cambiando este sistema, el paso sería solo en el perímetro, y es una demostración matemática, ¿no? de primero de geometría descriptiva, ¿no? El ver que la superficie que ocupa ese perímetro pues es menor que la del conjunto de las calles del
entorno, ¿no? del entorno contenido por él, ¿no? Y por tanto podemos invertir la relación, tener un 73% de suelo donde domina el peatón y donde las velocidades de los automóviles de residentes tendrán que ser 20, 15, porque no tienen otro motivo para entrar ahí que ir a aparcar delante de su casa o ir a su garaje o abastecer a su tienda. No hay ningún otro motivo para entrar ahí, ni ninguna otra autorización posible, ¿no? Y en cambio en el perímetro sí se podría plantear esa circulación, ¿no? Claro, el efecto sobre las distancias es tremendo, porque en el centro de Madrid tenemos ya la ciudad de los 15 minutos, es que ya está. Es decir, desde el interior de este perímetro tendríamos cualquier metro a menos de 500 metros, 6 minutos, ¿no? Y cualquier parada de autobús importante a menos de 250 metros, 3 minutos, ¿no? Lo que pasa es que no siempre tenemos comercio equilibrado. En algunos casos las calles se han sesgado hacia más instituciones bancarias o más restaurantes o más tiendas de textil. Hay pocas de estas células, entre comillas, que tengan lo que antes diríamos una tienda de ultramarinos, al final un pequeño supermercado, tengan una farmacia, tengan elementos cotidianos y al mismo tiempo pues, comercio de otro nivel, ¿no? Pero factible, es muy factible y no necesariamente habría que hacer esto. Es más fácil al comienzo sencillamente poner, como veíamos en muchas ciudades norteamericanas, un cono que diga calle de prioridad residencial, ¿no? Esto lo hemos ensayado en el centro de Bogotá hace algunos años, ¿no? Justamente porque era muy fácil combinar un sistema de movilidad con un sistema también de zonas verdes, ¿no? Y como voy consumiendo ya mucho tiempo, voy a ir acelerando, ¿no? Porque no quiero también terminar aburriendo, ¿no? Pero lo cierto es que en el caso de Bogotá, que era una ciudad muy salvaje, el centro español, el centro histórico, ¿no? Tiene una dominancia del automóvil en el 100% de las calles, ¿no? Si consideramos algo que se ve aquí, ¿no? Y es que los cerros están muy cerca aquí se puede ver todavía de una manera más hermosa, ¿no? Acaba la ciudad y ahí sí que llevar dedos verdes desde la montaña al interior de la ciudad es fácil. De hecho, los españoles cuando fundan la ciudad todavía respetaban los cursos de agua y constituciones de las acequias, este tipo de elementos que unían, ¿no? El sistema geológico con la ciudad de nueva fundación, pero eso con el tiempo se olvida, ¿no? Entonces planteábamos organizar supermanzanas de este estilo, que aquí es bastante más fácil porque las calles importantes son pocas, ¿no? Y al mismo tiempo llevar otra vez y convertir algunas de los arroyos convertidos en calle de nuevo en por lo menos paseos donde domine el verde, ¿no? O sea que es posible realizar esta idea. La idea de renaturalizar la ciudad es otro concepto muy parecido a esto que estamos señalando, ¿no? Durante la pandemia nos hemos visto privados de este uso espontáneo de los espacios públicos, ¿no? Por este otro, ¿no? También muy aberrante, ¿no? Incluso en la playa recuerdo que se describían círculos, ¿no? Ahora nos parece un poco ridículo, ¿no? Pero lo cierto es que hemos vivido así, ¿no? Renaturalizar la ciudad significa entender, y aquí vuelvo a poner un proyecto que enseñé el otro día, ¿no? Que me gusta muchísimo, el del High Line de Nueva York, ¿no? Que la naturaleza en la ciudad puede aparecer por casualidad. En este caso, unas vías del tren abandonadas, esto puede ser considerado un espacio obsoleto, un espacio digno de ser demolido, o naturaleza en la ciudad. Por suerte, los vecinos creyeron que era naturaleza en la ciudad, promovieron que se conservara, promovieron que se hiciera un proyecto, aparecieron buenos arquitectos, aparece un buen paisajista y el resultado lo conocemos, ¿no? Es el High Line de Nueva York, ¿no? Pero en realidad es un proyecto bottom-up de regeneración urbana, ¿no? En la cual la gente además, ¿no? En una asociación formada de mantenimiento, ¿no? Es decir, la gente mantiene y gestiona en gran medida la infraestructura, ¿no? En el caso de Madrid, habéis puesto ahí en el tema del río, ¿no? El río ha sido el equivalente a los cerros de Bogotá, ¿no? El punto de partida de los dedos verdes, ¿no? O el equivalente, digamos, al High Line, ¿no? El motivo por el cual el río se recupera y aparece fue que una autopista se entierra
Se entierra y se potencia al coste de 5.000 millones de euros. Lo suelo recordar, ¿no? El proyecto del río es una anécdota en términos presupuestarios respecto al coste de la infraestructura global. No es el chocolate del loro, pero es pero es un elemento muy importante. Fue muy inteligente el darse cuenta que el soterramiento de la autopista en este tramo podría permitir unir norte y sur, ¿no? Y con todas sus ventajas y todos sus defectos, ¿no? Porque, por suerte, ya no existe ya cuando se cortó la vía de ferrocarril que dividía el norte y sur, psicológico y económico entre la ciudad, ¿no? Hace ya 2 décadas, ¿no? El río ha roto la siguiente barrera y ha permitido que la gentrificación se desparrame por los barrios de la periferia, ¿no? De nuevo con los efectos positivos y negativos, ¿no? Es decir, muchos estudios de arquitectura han podido saltar el río, ¿no? Y se han instalado en barrios donde antes solamente había talleres mecánicos, ¿no? Además, justamente donde había talleres mecánicos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes que he tenido en clase y compañeros están súper bien instalados en este tipo de cosas? Pero al mismo tiempo ellos mismos son gentrificadores, ¿no? Cambian la composición social, elevan los precios, motivan movimientos de población emigrante residente en estas zonas porque habían quedado marginadas, etcétera, ¿no? Esa cara y cruz, ¿no? Se puede combatir la gentrificación para no dejar la pena solo en fin, veo algunas miradas así un poco en este punto como de antes. Siempre estamos condenados a cada vez que tengamos éxito en urbanismo a generar gentrificación. Y se puede hacer si antes de eso el ayuntamiento o la administración hace vivienda pública y compra los suelos. Antes de hacer el proyecto que va a dar la gentrificación, es decir, el ayuntamiento, si hubiera tenido una visión socialdemócrata, digamos, avanzada, tipo años 50, habría comprado el suelo de aquí porque era muy barato y había muchos solares. Igual que mis amigos arquitectos compraron los garajes. Y están ahora estupendamente instalados en unos estudios que ya quisiera yo tener, ¿no? Como estas salas, en fin, estupendos, ¿no? Pero no se hizo. Cuando yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid podíamos haber comprado el casco antiguo a precio de saldo y se compraron muchos inmuebles, muchísimos inmuebles, ¿no? Pero tenía que haberse comprado todo, ¿no? La verdad, ¿no? Y las pocas operaciones que se hizo en ese momento fueron muy positivas para el ayuntamiento, ¿no? Dices, bueno, ¿el ayuntamiento está especulando? No, porque en realidad lo que va a subir el precio es una obra pública. Sube el precio porque se van a invertir 500 millones en un parque. Ese dinero lo ha puesto el contribuyente, es lógico que a su vez retorne, ¿no? al contribuyente, ¿no? Pero yendo un poco al tema, vemos aquí el proyecto del río, que está reflejado ahí fuera y que todos conocemos, ¿no? Que ha transformado de una manera muy radical el espacio, además es un proyecto atractivo, ¿no? Pero lo cierto es que la idea es que esto sirva, como aparecía en el primero de elemento para meter dedos verdes al interior de la ciudad, generando y uniendo los parques existentes. Esto es lo que planteamos, combinando también las supermanzanas, ¿no? Y generando microacciones de este tipo, que son como microproyectos. Partimos del río, el campo del Palacio Real, acciones en diversas plazas, en diversos puntos, al final terminas generando recorridos de bastantes kilómetros donde una persona podría ir haciendo, en fin, footing sin necesidad de encontrarse un semáforo, ¿no? Es decir, prácticamente. Eso mismo lo hemos planteado en un contexto totalmente distinto, ¿no? En la ciudad colonial de Santo Domingo encontrábamos unas murallas y al final decidimos terminar trabajando y considerando como un valor ambiental cosas que habían ocurrido casualmente. Como por ejemplo, se elaboró esta muralla de protección del Palacio Presidencial en una época de la dictadura de Trujillo. Esta era la muralla española y aquí ha habido una batalla entre medioambientalistas para proteger la vegetación, entre historiadores para defender la muralla y demoler este arbolado que nunca existió. Al final, la idea que hemos planteado es convertir toda la muralla en un gran parque lineal, ¿no? Estas son imágenes de la Casa de Colón y algunas imágenes de Santo Domingo. Y combinar eso con trabajar las partes de vivienda marginal en la ciudad colonial. Es decir, que así se ataca a 2 puntos, ¿no? Este es un proyecto hecho para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre le importa, afortunadamente es un cliente estupendo, porque considera que no se puede hacer espacios ni bienes públicos de calidad sin tocar la vivienda infame, ¿no?
sea que es una vergüenza mantener las viviendas intactas y en cambio remozar el espacio público para los turistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, hay viviendas de muchos tipos, algunas muy bonitas, en madera, cosas muy interesantes, pero el proyecto es un proyecto de perímetro y, de nuevo, de introducir de la naturaleza en la ciudad a través de esquemas muy diversos, ¿no? Con esto yo creo que voy a concluir, porque me he extendido ya mucho y voy a parar en este punto. Esta imagen tan bonita es de otro caso donde esto venía cantado, naturalizar la ciudad, ¿no? Si lo había hecho ya la naturaleza, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar algo parecido, pero en Managua, que es una ciudad destruida por un terremoto, que conocen, recuerdan, porque es tiempos todavía muy recientes, ¿no? La naturaleza es tan vital que ha colonizado en gran medida muchos de los elementos destruidos, ¿no? ¿Qué hacer allí? Las fallas están, se sabe dónde están, casi a flor de superficie, ¿no? Son lugares donde no se podrá edificar nunca, porque respecto a una falla no hay sistema antisísmico, no hay tecnología humana en este momento que pueda planteárselo, ¿no? Y la respuesta que dimos es realmente plantear la reconstrucción de las áreas fuera de las fallas, pero realmente convertir la ciudad misma en un sistema de corredores ecológicos, de corredores verdes, ¿no? Y pues, no es una idea radical, ¿no? Es una idea del sentido común, pero no se había planteado. Estaban todavía obsesionados con la reconstrucción de la malla originaria, ¿no? Pues no, si los españoles hubieran encontrado estas fallas cuando fundaron la ciudad, habrían muy probablemente respetado, no tenían tecnología para no respetar las leyes de la naturaleza, ni los cursos de agua, ni la topografía, eran sensibles porque no tenían todavía la capacidad ingenieril de construir una nueva realidad, ¿no? Y al final la humildad de estos tiempos plantea que, en este caso, el plan de protección de la ciudad es un plan verde, ¿no? Y que el centro de esta ciudad, ¿no? Puede ser un centro verde, ¿no? Y algo parecido hicimos en un caso de un concurso restringido en el puerto de Pasajes, donde se le había privado a la naturaleza de una ensenada natural hermosísima, un puerto de pescadores, dándole algunos zarpazos para crear unos suelos industriales, que por otro lado tienen esta imagen tan romántica, ¿no? De las grúas, etcétera, en una zona espantosamente densa. Aquí sí que la densidad es hacinamiento, ¿no? Y es pobreza, ¿no? Y el planteamiento es ganarle, en lugar de convertir el puerto en una operación inmobiliaria, típico, ¿no? Lo que se haría en cualquier otra ciudad, ¿no? Y realmente lo que estaba en el planteamiento del concurso, ¿no? Convertirlo en una operación ambiental, ¿no? En este caso, recuperando algunos de los suelos, regenerando algunos de ellos y recuperando en el caso de algunas de las instalaciones industriales ya existentes, ¿no? Pero al mismo tiempo recuperando en gran parte de los espacios verdes que se habían ido perdiendo, ¿no? En suma, y yo creo que con esto acabo, queda un poquito, pero ni siquiera lo voy a comentar para que no. Quería mostrar dos cosas en síntesis, ¿no? Y por eso no acabo con el crescendo final de la presentación, porque si no, realmente nos saldríamos de la hora prudente, ¿no? Hay grandes desafíos. He empezado señalando tres importantísimos: recordemos cambio climático, la inequidad social, los problemas de la salud, ¿no? Pero a través de estos cambios a través de estos desafíos se puede actuar y podemos dar respuestas positivas y podemos dar respuestas socialmente útiles desde nuestra competencia profesional si somos capaces de asumir la sensibilidad para entender los problemas con la gente y compartirlos con el resto de nuestros conciudadanos, ¿no? No desde nuestra óptica cultural ensimismada, sino compartiendo las preocupaciones y las sensibilidades de muchas otras personas, ¿no? Aportando nuestro conocimiento, porque ese es insustituible, ¿no? Convirtiendo ese conocimiento en una visión estratégica, es decir, en una respuesta capaz de entender el problema en su dimensión y darle una respuesta global, ¿no? Pero al sí mismo en ser capaz de
laminar, distribuir esa respuesta estratégica en proyectos concretos, en proyectos específicos capaces en muchos de los casos de ser construidos, ¿no? Es decir, las escalas están interrelacionadas. No hay una gran escala en la que se plantean unos problemas. Para resolver problemas muy grandes, como los de la salud, a veces hay que actuar en escalas micro, como la buena distribución o la buena ventilación de las viviendas, ¿no? Para resolver problemas micro, ¿no? Como por ejemplo la integración de los usos o un barrio más amable, etcétera, a veces hay que actuar a escalas muy grandes con los sistemas de distribución de usos o de movilidad a escala ciudad. Las escalas están interrelacionadas, son estratos de la misma realidad, ¿no? Y lo que une esa posibilidad, y yo creo que esto es, por tanto, mi reflexión para una semana de la arquitectura, es que el conocimiento técnico es capaz no de dar una respuesta en clave de despotismo ilustrado, ¿no? Lo que la gente tiene que aceptar, ¿no? O debe querer, ¿no? Porque lo ofrecemos desde nuestra mayor competencia técnica, ¿no? Sino debe ser capaz de traducir los problemas y los desafíos en estrategias compartidas, ¿no? Y las estrategias compartidas en proyectos reales, ¿no? En proyectos reales que a su vez la gente va a querer conocer y va a querer participar, ¿no? Porque ya no es posible en el mundo en el que nos ha tocado vivir, y particularmente a los que veo más jóvenes, ¿no? Y que os lanzáis a la vida profesional en un contexto muy distinto, ¿no? Ya no va a ser factible actuar sin la gente. Ni para los arquitectos, ni para los promotores, porque no venderán lo que hacen, porque ya no se venden las viviendas que no tienen las condiciones adecuadas de habitabilidad y porque la sensibilidad en muchos de los aspectos, igual que está cambiando en aspectos ambientales, está cambiando también en relación con la percepción que tenemos de la arquitectura y la ciudad, ¿no? Y yo creo que esto no es una carga, sino que es una enorme bendición para los arquitectos, ¿no? Y que si lo sabemos aprovechar bien, dar respuestas útiles, de verdad, ¿no? Sin duda tenemos una palanca muy importante de recuperación de ese prestigio, de lo mejor de la palabra prestigio, ¿no? Profesional, de la cual la profesión de arquitecto ha gozado en tantos años en el pasado. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si tenemos alguna pregunta que quieran hacerle ya les advertí, ya les amenacé que era un sabio y que íbamos a aprender mucho con su charla y, en fin, y desde luego lo que hablábamos ayer, ¿no? Realmente coincide con lo de que necesitamos hacer propuestas, necesitamos hacer proyectos y necesitamos hacerlo juntos, ¿no? La verdad que sí que se ha alargado un poco. Si no hay preguntas, pues bueno, con la charla y la presencia de José María clausuramos la Semana de la Arquitectura. Creo que ha sido una clausura fantástica y ha sido una semana que creo que ha aportado también conocimiento y nos ha permitido compartir muchísimas ideas, y espero que el próximo año nos sigamos alimentando de lo mismo. Nada más, muchas gracias.